La tecnología sin duda ha llegado para cambiar el concepto de cómo se enfrentan ahora las guerras y por eso hoy queremos hablar de los drones en la guerra con un invitado muy especial, el profesor Andrés Cardona, quien es docente de los diferentes cursos de ley que manejamos en la Escuela Superior de Guerra y también de nuestra maestría en Seguridad y Defensa. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a Hablemos desde la Academia, el podcast de la Escuela Superior de Guerra. Bienvenido, Andrés, con este tema tan interesante y es cómo las nuevas tecnologías se están aplicando a las nuevas técnicas de combate y de las guerras en diferentes países. Y hoy precisamente quiero preguntarte cómo ha venido cambiando y cómo ha sido ese proceso de lo que vivíamos del enfrentamiento hombre a hombre a lo que viven hoy la guerra entre países específicamente. Capitán, muy buenos días, un gusto estar acá en este espacio. Bien, en el tema del combate hombre a hombre creo que ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde hace mucho tiempo, digamos, ha habido un cambio y una evolución precisamente en cómo se ha desarrollado el combate y la forma de la guerra. Mucho ha cambiado desde esas confrontaciones de grandes cuerpos de ejércitos en combate hombre a hombre a lo que vemos hoy en día, que son principalmente combates a largas distancias. Quizás el único escenario de combates hombre a hombre que uno podría verse hoy en día son los combates cerrados en espacios urbanos, en temas ya muy específicos, pero por lo general el tema y la evolución de la guerra en sí misma ha permitido que el desarrollo de armas, la tecnología además haga que el combate hombre a hombre sea cada vez un escenario más distante. Bueno, ¿y cómo se ha venido incorporando el tema de los drones? O sea, ¿por qué es útil? ¿Por qué es importante? ¿Por qué ha cobrado tanta relevancia precisamente en ese campo que principalmente cumplía una función y era ¿no? como en el entretenimiento y las cámaras, y ahora se ha vuelto una herramienta? Bien, el tema de los drones ha sido un escenario interesante, ha tenido unos desarrollos bastante importantes. Digamos que un punto crucial es cómo desde finales del siglo pasado, la última década del siglo XX, empezamos a ver una evolución constante de varios aspectos de la guerra. Pero es precisamente en el siglo XXI donde el desarrollo de los drones adquiere una mayor relevancia, inicialmente para temas de vigilancia, para temas de algunos apoyos logísticos y apoyo cercano al combate. Pero hoy en día, digamos, esos drones que son exclusivamente militares, como los Reaper, entre otros, han tenido una variación hoy en día y es que son los drones comerciales, los que usa uno para entretenimiento, se han convertido en una herramienta de guerra fundamental. Y quizás el ejemplo más importante de ese escenario ha sido precisamente la guerra entre Ucrania y Rusia, donde drones comerciales que se pueden conseguir a un bajo costo son transformados y se terminan convirtiendo en una pieza fundamental en una guerra tan crucial como la que estaba librando Ucrania contra Rusia. Esto claramente es un empleo táctico de drones comerciales que en el frente de batalla pueden lograr cambiar el escenario de la guerra, cambiar precisamente el curso del conflicto o de un determinado espacio o un campo de batalla específico. Entonces ahí es donde efectivamente los drones han tenido una mayor relevancia, y eso solamente hablando de los drones aéreos. Si nos vamos al contexto de los drones navales, que inicialmente estaban siendo usados para temas de desarrollo científico, exploración del lecho marino, entre otras, también el escenario ucraniano nos ha demostrado que el tema de los drones navales de superficie ha sido un elemento crucial para atacar la flota naval rusa, y eso ha sido un componente fundamental. Ahora, de esto pueden derivar muchas cosas. El tema tecnológico hoy en día es una carrera en la cual están metidos las grandes potencias mundiales, los grandes referentes en cuanto a asuntos militares, porque ya se volvió una necesidad, ya se convirtió en parte esencial de lo que es la guerra en sí misma hoy. La naturaleza de la guerra no ha cambiado, el carácter de la guerra sí, a partir de elementos tecnológicos, y ahí es donde creo yo que está el componente central de lo que es la importancia de entender cómo son los drones, para qué funcionan, y obviamente esto hace un desarrollo frenético porque ya hoy en día estamos hablando hasta de drones autónomos. Entonces el desarrollo ha venido progresivo, creciente, rápido, avanzado, y esto es una carrera que no se sabe en dónde va a parar, pero tiene unos efectos cruciales en el contexto del desarrollo de cualquier guerra en cualquier momento. O sea que hablamos incluso que el uso de la tecnología puede ser incluso más relevante que el empleo de la técnica y la formación.
Yo creería que no necesariamente. El soldado sigue siendo importante en la actualidad. Probablemente si se le da un desarrollo importante al tema de armas autónomas, estaríamos viendo ese escenario de que ya el soldado no es tan necesario. Pero en esencia los drones surgieron con una necesidad de evitar las bajas masivas en el frente de batalla. Es decir, un componente que permitiera garantizar una ventaja táctica y operacional en un frente de batalla determinado, pero reduciendo la tasa de muerte de los combatientes en el frente de batalla. En ese orden de ideas sigue siendo importante el elemento humano. ¿Por qué? Porque muchos drones en la actualidad siguen siendo controlados remotamente por el componente humano. Entonces ahí hay una necesidad de entrenamiento, hay una necesidad de componentes importantes de entender para qué son los drones, cómo funcionan, cuál es su funcionalidad en el contexto de la guerra, y obviamente eso tiene que tener proceso de entrenamiento, doctrina y uso dentro de las fuerzas militares, que es la parte crucial. Bueno, entonces hablamos digamos que en esa parte que nos explicas de cómo surgió y cómo empieza de evitar esas muertes masivas en los ejércitos, pero que estamos viendo hoy en Colombia del empleo que están dando los grupos al margen de la ley. Creo que es un elemento que es de vital importancia. Creo yo que el uso de los drones comerciales como armas de guerra en el contexto colombiano es una amenaza central a la seguridad del Estado. Ya lo hemos visto en el transcurso de este 2024, el uso de varios de estos drones atacando bases militares, atacando población civil, atacando a la Policía Nacional. Y esto genera un escenario clave. El contexto conflictivo que vive Colombia hace que sea mucho más riesgoso el uso de los drones. Y esto pues obviamente genera una amenaza real a las fuerzas militares. ¿Qué pueden hacer las fuerzas militares? Primero, entender el uso de los drones. Segundo, empezar a desarrollar capacidades propias para confrontar a los drones, que eso ya se ha venido haciendo, pero eso es un tema muy costoso, es un tema que necesita desarrollo, que necesita seguimiento. Y obviamente esto también radica o termina en un proceso de entrenamiento de las tropas en esas zonas, que entiendan cuáles son los riesgos asociados de los drones. ¿Por qué? Porque es que todavía la gente ve un dron y lo ve como un tema comercial. Todavía no se ha interiorizado ese contexto de que, oiga, un dron puede ser usado como un arma de guerra. No como solamente inteligencia, como era el escenario inicial de, venga, no es que nos están tomando fotos. No, esto ya pasó a otro nivel del desarrollo de la guerra, y precisamente ya con el uso y la adaptación de estos drones comerciales para que puedan arrojar una granada o lo que sea, un elemento explosivo significativo, termina cambiando el balance en muchas zonas en donde el conflicto en Colombia o las zonas de confrontación son álgidas. Entonces esto es un elemento importante, se debe considerar como una prioridad para los asuntos de la seguridad nacional, entender cómo regularlo, cómo funciona, qué se puede hacer de las fuerzas militares, pero esto es claramente una decisión que no corresponde única y exclusivamente a las fuerzas militares. Aquí tiene que haber otro componente de regulación del comercio de este tipo de drones para tratar de cerrar precisamente esa contextualización. Pero efectivamente en el contexto colombiano hoy en día es una amenaza real, es una amenaza que ya nos está afectando, nos está generando afectaciones a las infraestructuras crítica, nos está afectando afectaciones a la vida humana, y eso es un tema que es de principal consideración hoy en la actualidad. Un nuevo enfoque en los derechos humanos, la seguridad hemisférica, la protección de los ciberataques, esto y más en nuestras maestrías de posgrado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.sdg.edu.co. Continuemos. Precisamente eso que tú defines como una amenaza para las fuerzas militares también implica un cambio en la formación que debemos dar a los militares de nuestras fuerzas. Claro. Bien lo menciona Colompiela cuando decía la revolución de los asuntos militares, o cuando desarrollaba el concepto de la revolución de los asuntos militares, y es que precisamente cuando existe un cambio tecnológico tan importante como el tema del uso de los drones, obliga a los ejércitos a crear doctrina para precisamente el desarrollo de esos usos, de esos elementos militares nuevos. Entonces, en el contexto colombiano, así como pasó en Rusia, como pasó en Ucrania, como está pasando en gran parte del mundo, Colombia tiene la necesidad de empezar a crear una doctrina frente al tema de los drones, no solamente a los que ya usamos militarmente, sino venga, cómo entonces empezamos a crear capacidades propias para el manejo de drones, y obviamente cómo nos defendemos de ellos. Esto tiene que ver un proceso doctrinal a largo plazo. Esto no puede ser un tema que sea solamente por la emergencia del momento, sino que ya es un escenario
que a nivel global es parte central de la guerra. Entonces, entender cómo funcionan los drones tiene que repercutir principalmente en cómo entonces nosotros desarrollamos desde la doctrina militar, desde los procesos de enseñanza en las escuelas militares, la importancia de los drones en los asuntos militares. Y esto es crucial. Pero para eso hay que dar unos pasos enormes. Primero, entender la dinámica, entender para qué son, cómo sirven, que eso lo han venido haciendo precisamente las fuerzas militares en el contexto nacional. Nosotros usamos diferentes tipos de drones, desde militares hasta drones normales para hacer temas de vigilancia, rastreo y seguimiento, pero ya usarlos como un elemento crucial del frente de batalla, digamos, ahí es donde es el siguiente paso que nos toca darlos frente a esos drones comerciales, y creo yo que es obligatorio y es una necesidad para el contexto colombiano y para las fuerzas militares de Colombia empezar a entender esto desde las academias militares, desde las escuelas de formación, en todos los cursos de ley y demás, para que se interiorice precisamente la necesidad y la importancia de entender estos desarrollos tecnológicos. Bueno, Andrés, y precisamente con la intención de darle, como tú decías, como una doctrina a este tema, ¿qué podemos retroalimentarnos nosotros de las experiencias que ha tenido países como Rusia y Ucrania que nos comentabas? Bien, el tema sigue siendo un tema muy interesante. Recientemente, hace no menos de una semana, de hecho el fin de semana pasado, los ucranianos lanzaron uno de los ataques más importantes con drones a bases aéreas al interior de Rusia. Y esto tiene unas lecciones importantísimas, porque en el contexto ucraniano, digamos, un país como Rusia, que tiene unas capacidades militares muy grandes, frente a un país como Ucrania, que tiene unas capacidades militares significativas pero mucho menores, se ha convertido en una forma de balancear la guerra. Lecciones hay muchas. Yo leí hace escasamente un año o 2 años que el contexto precisamente de la guerra de Ucrania-Rusia es el primer contexto real de guerra de drones en la actualidad. Entonces, entender cómo funciona esto es entender hacia dónde va girando la tecnología militar, una de las tantas tecnologías militares. Y eso se convierte en un rol fundamental. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Vuelvo, insisto, de lecciones aprendidas de Rusia, entender de la guerra de Ucrania-Rusia, de primero cómo convertir, cuáles son los procesos de conversión que se hacen de los drones para usos militares, cuál es la logística que se necesita precisamente para poder desarrollar una cadena de suministros frente a los drones. Y creo yo que el otro punto importante es, y eso es algo que también se está viendo, es cómo crear enjambres de drones, es decir, una serie de entramado de grandes cantidades de drones que permitan atacar múltiples objetivos en un mismo tiempo, en un mismo tiempo pero en diferentes espacios. Y eso me parece que es un tema crucial. Lo que pasó en Ucrania recientemente es precisamente una muestra de eso. Diferentes, en una misma base, pero diferentes ubicaciones dentro de la misma base, destruyendo objetivos importantes como bombarderos estratégicos y demás. Eso es una lección importante. ¿Cómo se defiende frente a uno de eso? Pues teniendo unas capacidades propias de antidrones o de armas antidrones, que eso es una tecnología que todavía está le falta mucho para desarrollar, a mí, creería yo, porque ahorita no es solamente las redes y demás de cómo capturarlo, sino cómo efectivamente minimizamos el efecto de los drones. Entonces, hay unos temas que son importantes. Creo que Colombia está aprendiendo, digo yo, a los trancazos, si se puede decir así, porque efectivamente quien está aprovechando o quienes están aprendiendo de esas lecciones de la guerra ucraniana son precisamente los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales. Por eso efectivamente están usando esos medios en contra de las fuerzas militares. A nosotros nos toca dar el paso acelerado de venga, entendamos cómo funciona esto para poder generar mecanismos de contrarrestar estas tecnologías en el ambiente operacional colombiano. Bueno, ya para concluir, Andrés, ¿cómo visualizas tú o cómo vislumbras el futuro en este campo de la tecnología en el tema de la seguridad y la defensa? La tecnología va a ser un tema fundamental. Digamos que hoy en día el desarrollo tecnológico marca la pauta de cómo cambia el carácter de la guerra. Antes eran las guerras tradicionales, de los dominios tradicionales, ya hoy en día cada vez más está el contexto ciber, está el contexto espacial, el contexto más allá del espacio, si se puede decir así, pero también está el contexto de la información, está el contexto de la tecnología, y ahí es donde hay unos retos importantes. La tecnología va a seguir evolucionando y nosotros tenemos que estar quizás no a la par de cómo va el desarrollo tecnológico, pero así hacerle un seguimiento importante.
Frente al tema de los drones, creo que es crucial que Colombia dé pasos mucho más acelerados en hacer procesos de desarrollo e investigación de ciencia y tecnología dentro de las fuerzas militares para el desarrollo de este tipo de drones y de cómo contrarrestarlos. Y el otro punto que me parece importante es que hoy en día estamos pensando ya en armas autónomas. Y ese tema de armas autónomas que se juntan con inteligencia artificial, con mecanismos de tecnología, hoy en día son cruciales y eso representa o debe representar el mayor objetivo de estudio y la mayor referencia para fortalecer las capacidades de las fuerzas militares. El mundo está girando a una velocidad supremamente rápida frente al tema de las armas autónomas, en donde están no solamente buques, sino aviones, sino también ya tenemos mini drones, tenemos una cantidad de herramientas tecnológicas o de implementos militares que se están usando en la actualidad y que se están empezando a probar efectivamente en los campos de batalla con una tasa de éxito muy alta. El problema es si ya no se usa el militar y se deja todo en manos de la inteligencia artificial, entonces ¿de qué dependerá el uso de estas armas tecnológicas en el futuro? Esa es la gran pregunta que hoy en día, ¿cómo se regula? ¿Hay posibilidades de regularlo? ¿Qué vacíos hay? Yo creo que hay todavía una cantidad de vacíos importantes en la legislación tanto nacional como internacional para regular el uso de los drones, la comercialización de los drones, pero también el uso de armas autónomas. Y ese creo que es un reto que no solamente es de Colombia, sino es un reto de todas las fuerzas militares a nivel global, de cómo en algún momento encontramos un punto de equilibrio entre la necesidad militar que la tenemos todos los estados frente a un uso razonable de las armas autónomas para garantizar la propia seguridad y defensa de los estados. Creo que esos son los interrogantes que quedan de estos fenómenos de tecnología que no se puede parar. Esto ya tiene una carrera vertiginosa y creo que frenarlo va a ser imposible. Bueno, Andrés, gracias por acompañarnos, por aclararnos todos estos temas que sin duda alguna son muy interesantes, pero que continuarán dándonos algunos conceptos para el manejo de estos temas de la seguridad y la defensa. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes recuerden que nos vemos en nuestro canal de